Esta para que conferencia conversemos sobre comenzará a los agentes de grabarse. carga internacional y cuál es su papel en el contexto del comercio exterior. Ok. Bueno, entonces le doy 2 veces. Sí. Ok. Bueno, retomamos entonces el tema. Vamos a tratar el conversatorio de hoy con las siguientes fuentes. Lo primero, obviamente, como les comentaba, es el concepto DIAN de la Subdirección de Gestión de Normativa, de la Oficina Jurídica Normativa, el concepto número 13420 del 13 de febrero de 2020, que concretamente habla de los roles del agente de carga o del operador logístico ante el importador, las agencias de aduana, y nos hemos permitido agregarle como motivo de diserción, análisis y presentación su rol también frente a las líneas marítimas. Obviamente el Código de Comercio es el decreto 4510 del año 71, ya viejito, en relación con el contrato de transporte, el contrato de corretaje y el contrato de mandato, que son 3 figuras que por favor me las guardan ahí en sus mentes, porque vamos a divagar un poquito sobre ellas en relación con el papel que juegan los agentes de carga internacional respecto de cada uno de sus clientes. El contrato de compraventa internacional o decreto 2826 de 2001, que son los marcos generales desarrollados por las Naciones Unidas en la Convención de Viena de 1980 sobre la forma como deben desarrollarse y los elementos estructurales del contrato de compraventa internacionales. El artículo 115 del decreto 1165 del año 2019, o actual Estatuto Aduanero, es una norma migrada en su integridad del decreto 2685 del año 2000 y que es tal vez el único precepto normativo que nos conceptualiza el agente de carga internacional desde el punto de vista estrictamente aduanero. Y cito también como unos marcos internacionales el Convenio de Montreal de 1999, el régimen de Varsovia. Se me olvidó incluirles, pero deberíamos hacerlo y hago anotación de ellos. Toda la reglamentación de Naciones Unidas en relación con el tráfico marítimo, el de tráfico marítimo internacional suscrito por Colombia en el año 91, que está dentro de la ley 17 de ese año. Es decir, todo lo que constituyen las regulaciones internacionales en relación con el tránsito o transporte de mercancías por mar. El concepto de la DIAN analizado trae 3 temas sin criterio diferenciador: el tema aduanero, el tema tributario y el tema comercial. Si leemos el concepto, ahí están imbuidos esos 3 aspectos que la DIAN mezcla en una especie de sancocho, hace una conjunción allí y empieza a disparar elementos y efectos jurídicos, tanto aduaneros, tributarios o como comerciales, pero sin hacer mayor distinción. Para resumirles a manera de introducción, para poder entrar a diseccionar el concepto, que lo podamos entender, el concepto realmente lo que dijo es: ojo, señores agentes de carga internacional, usted no me puede ni ofrecer, ni me puede contratar, y mucho menos me puede facturar servicios de agenciamiento aduanero directo. Usted no puede asumir funciones
que la ley no le otorga, porque tanto el agente de carga internacional como el agenciamiento aduanero son figuras instituidas por la ley con unos roles restrictivos y bajo unas funciones de control de autoridad. Entonces, no podría, porque entre otras cosas está previsto como una sanción en el estatuto aduanero, que yo ofrezca mis servicios de agenciamiento aduanero sin tener la autorización de agencia de aduana. Mucho menos que en el cuerpo de un contrato de prestación de servicios yo me comprometa a hacer labores de agenciamiento aduanero sin ser agencia de aduana. Y mucho menos, vuelvo y repito, que emita facturas anunciando que he prestado servicios de agenciamiento aduanero cuando son, vuelvo y repito, actividades restrictivas reguladas por la norma en razón a personas jurídicas autorizadas por las autoridades competentes. Eso es básicamente el mensaje que nos quiere dar el concepto 13420, objeto de análisis. Por eso no hay que alarmarse. Vamos entonces a aprovechar esta oportunidad para que entendamos qué es la figura del agente de carga internacional y cuál es el rol que juega con todos sus clientes y sus proveedores. La DIAN, vuelvo y repito, une estos tres temas, aduanero, tributario y comercial, sin distinguirlos. Olvida que cada uno de ellos tiene su propio soporte legal, su marco contractual y escenarios de hecho para producirse. El agente de carga internacional carece de reglamentación legal. Ojo, vamos a empezar por esto porque este es un punto muy sensible para los agentes de carga internacional. No tenemos mayor normatividad ni en la comercial, ni en la constitucional, ni en la civil, ni en derecho privado, que nos defina qué es un agente de carga internacional. Lo único que contamos es básicamente con el estatuto aduanero, que nos define que es un agente de carga internacional, pero solo con un objetivo: documentación y control aduanero. Y referentes contractuales estructurales. Es decir, carecemos de normas y carecemos de contratos. Más complejo resulta si los agentes de carga internacional, como son la mayoría, fungen de operadores logísticos integrales. Se venden a través de alianzas estratégicas con diferentes proveedores de servicio a la carga y se presentan comercialmente como unos operadores logísticos. Remontémonos un poquito a la historia de por qué nacen los agentes de carga internacional. De pronto, estos son datos que nos ayudan a entender mucho esta figura, que es un bebé para el mundo aduanero y para el mundo civil y para el mundo de los contratos y para el mundo de la logística. Es un bebé, es un recién nacido. El agente de carga internacional nace al mundo jurídico y al mundo logístico básicamente a partir de dos figuras. El advenimiento del contenedor, estoy hablando años 50, años 60, que simplifica o ayuda mucho a la logística del comercio internacional, el contenedor. Es decir, nacen las figuras de consolidación, desconsolidación, embalaje y vaciado de las unidades de carga. Esa figurita, ese cajoncito metálico que llega al mundo y que llega como la panacea para la logística, que se llama el contenedor. Pero la figura del agente de carga internacional tiene su título y su advenimiento más o menos por los años 80 y 90. Yo por eso digo que es una figura relativamente nueva sobre la cual podemos todavía discrepar, hacer enormes debates como sucede en las cortes o en los organismos internacionales o en las diferentes discusiones sobre responsabilidad cuando suceden siniestros a la carga y aparece un agente de carga internacional allí en medio de la línea marítima, en medio de los importadores y exportadores, y vienen los grandes debates sobre quién es el responsable de qué frente al siniestro. El agente de carga internacional, entonces, repito, nace más o menos por los años 80 y 90, básicamente con la figura de la apertura económica o de la globalización de mercados. Es el justo a tiempo
el mundo se vuelve un solo patio, las mercancías empiezan a ir y venir rápidamente y todas las empresas ávidas de mercancías en un mercado nacional, en producción, en comercialización, necesitan algunos profesionales, unos expertos que se coloquen en sus operaciones, porque ellos lo que saben hacer es zapatos, camisas, mercancías, producir bienes, y necesitan unos señores, unas empresas expertas con muy buenos contactos en las líneas marítimas, en los transportadores terrestres, en las agencias de aduana, en los depósitos, ante las autoridades, unos magos, unos maestros de ceremonia que vengan y cojan integralmente toda esa problemática que significa la logística del comercio exterior y lo resuelvan bajo la figura de un solo contrato. Necesitan entonces profesionales de simplificación logística, especialistas, asesores, consolidadores, desconsolidadores de carga. En algunas doctrinas que estuve husmeando e investigando para esta disertación en el día de hoy, encontré por allá remotamente en los años 80, cuando empiezan a hacer la figura del agente de carga internacional, como uno de los autores los menciona como arquitectos del transporte. Inicialmente solo vendían fletes, luego empezaron a coordinar despachos de mercancías y así se fueron generando a partir de las necesidades del importador-exportador. Y claro, los proveedores lo vieron también como una figura muy apetecida desde el punto de vista comercial y como facilitadores de sus propios negocios. Entonces entraron en el juego las líneas marítimas, los depósitos, y todo el mundo empezó a girar alrededor de una figura interesantísima que es el agente de carga internacional. Vuelvo y repito, y me encanta el apodo, llamémoslo así, que le dieron en aquellos años, arquitectos del transporte. Pero fíjense, el mundo aduanero, cuando advierte la figura de este personaje tan interesante que está ahí en consolidación y desconsolidación, se lo trae y antes que a las líneas marítimas y que al transportador marítimo, le da presencia en el estatuto aduanero. El agente de carga internacional llega primero al estatuto aduanero antes que los agentes marítimos. De hecho, el 390 ya nos mencionaba crear la autorización del agente marítimo. Las líneas marítimas en este momento no existen en el estatuto aduanero, existe el agente de carga internacional. ¿Y por qué llega el agente de carga internacional a un mundo aduanero? Es simplemente porque él juega un rol fundamental en materia de control al contrabando. Y se los voy a definir así de claro, porque en la medida en que él consolida y desconsolida, tiene un trato directo con el cliente o el usuario aduanero, que es el importador y exportador, mientras que la línea marítima o los transportadores marítimos o de aviones, en fin, son el plan macro del negocio del transporte. El agente de carga internacional va al detalle, por eso asumen el BL madre y los BLs hijos. Los BLs hijos no eran sino inicialmente listas de empaque, eran como el detalle de lo que iba dentro del contenedor. La línea marítima entonces se presentaba ante las autoridades del mundo y decía, yo no sé qué trae eso, eso viene a cargo de un agente de carga internacional, y el agente de carga internacional era el que desmenuzaba la descripción de las mercancías que contenía el contenedor. Por eso, lo que hizo las aduanas del mundo fue muy importante y le dijo a los agentes de carga internacional, por favor, tráiganme sus documentos, sus listas de empaque, su detalle del contenedor y a eso démosle un piso documental y nacen entonces los BLs hijos con efectos jurídicos dentro de los procesos aduaneros, que lo único que buscan, vuelvo y repito, son figuras de control al contrabando. Responden entonces por la descripción, pues ya lo dijimos, el transportador general, el macro, desconoce la naturaleza muchas veces de la carga o detalles sobre el importador o exportador de todas las cargas que vienen en su buque. Comercialmente entonces ha habido, y quiero avisorarles eso, hicimos un repaso de lecturas enormes de jurisprudencias internacionales, conceptos de la OMA alrededor de la agente de carga internacional, y la pregunta es, si en este momento me escuchan clientes, amigos nuestros o personas que están en el rol de la agente de carga internacional, la pregunta es, ¿qué somos? ¿Quién soy? La gran pregunta de los griegos. ¿A qué vine?
¿Cuál es mi naturaleza jurídica? Yo soy un comisionista, soy un corredor de fletes, soy un mandatario o soy un transportador. Ojo, vamos a tener eso ahí retenido. ¿Qué somos los agentes de carga internacional? ¿Cómo jugamos en el mundo de los contratos? ¿Somos comisionistas, corredores, mandatarios o transportadores? Veamos. La jurisprudencia colombiana, hablo del Consejo de Estado, etcétera, en las jurisprudencias que pudimos visualizar rápidamente, mayoritariamente y favoreciéndolos, los ubica como mandatarios con representación. Esto es muy bueno para los agentes de carga internacional. Dentro de todos los elementos, las definiciones que dimos anteriormente, la que mejor se acomoda a la agente de carga internacional será siempre la del mandatario con representación. ¿Por qué? Porque esa figura le crea unos límites frente al siniestro en operaciones de alto riesgo, como es la manipulación y transporte de mercancías. El mandante es el generador de la carga, o sea, el cliente, y el agente de carga internacional debe ser siempre un mandatario con representación. Esto, vuelvo y repito, lo protege de todos los siniestros que puedan ocurrir a la mercancía y limita cuál es su verdadero papel como un agente dinamizador del comercio exterior sin asunción de responsabilidades, porque él ni es el importador, ni es el exportador, y mucho menos es el transportador. Es un maestro de ceremonia que va, lleva, coordina, organiza, pero no tiene por qué asumir riesgos frente a las actividades que son absoluta responsabilidad de terceros. El agente de carga internacional puede también ser un comisionista o corredor de negocios de fletes, de transporte. Esto favorece al cliente y favorece también al transportador. ¿Por qué? Porque abre el espectro de las responsabilidades del agente de carga internacional. Ojo, como no tenemos definiciones precisas en el Código de Comercio, que sería el que debería legislar o tratar la figura del agente de carga internacional, tenemos que irnos a los contratos generales. Y ahí está el corretaje, el comisionista, el transportador o el mandatario. Si el agente de carga internacional es mandatario, se protege. Pero ojo, es esencial que existan contratos y que en todos los contratos, en las ofertas, por donde él vaya, lleve una bandera en donde diga yo soy mandatario en representación de. Porque si no lo dice, fácilmente caemos en las otras figuras, comisionista, corredor o transportador. Si se anuncia como operador logístico, se confunden aún mucho más sus responsabilidades. Y hay que entrar a mirar entonces el detalle de las ofertas, de los contratos, de la forma como él está vendiendo su imagen, vendiendo su actividad como agente de carga internacional. Las responsabilidades aduaneras son claras para la agente de carga internacional, pues es una figura que tiene un rol propio dentro del estatuto aduanero y es básicamente, vuelvo y repito, documental y de control. Pero la civil es plastilina. Ojo a lo que les estoy diciendo, es plastilina de un niño que es un recién nacido, año 80, año 90, y que aún estamos aquí tratando de aterrizar. Señores agentes de carga internacional, ¿ustedes qué son en el comercio exterior? Desde el punto de vista civil, que tiene tantas connotaciones por las inmensas responsabilidades del siniestro, de los accidentes, de las contingencias que ocurren, y ahora vamos a mencionar algunas de ellas, muy recurrentes entre otras cosas, la asunción de responsabilidades es abierta. Por eso tenemos que entrar a limitarla urgentemente. Señores agentes de carga internacional, tenemos que revisarnos, aterrizar realmente qué es lo que queremos y cuáles son los límites de responsabilidad frente a las líneas y frente a nuestros clientes. Ante el cliente, ante la línea y ante los proveedores. La expedición del velehijo no es transporte, es realmente aduana. Son exigencias aduaneras. Existe informalidad, no hay contratos, todo es anarquía y costumbre. El agente de carga internacional, cuando entró en la operación logística, volvió esto un cáncer, y lo digo en el mejor sentido de la palabra. El cáncer sucede cuando se rompen todas las membranas celulares.
y empiezo a hacer una anarquía en el cuerpo. Bueno, las figuras de la gente de aduana, que muchas veces asumen roles de operador logístico y que compiten con los agentes de carga internacional, y el agente de carga internacional sin roles definidos desde el punto de vista civil, y mucho más cuando se anuncia como operador logístico, y mucho más cuando entramos y le hacemos una revisión de laboratorio a los roles que juega el agente de carga internacional en este entramado de la logística. Resulta que no existen contratos. Por donde vamos, él va cargándose responsabilidades de uno y otro y se va anunciando a través de correos electrónicos y de figuras que van aterrizando como por ley de gravedad. Es como un asunto casi mecánico, como si las operaciones tuvieran un desarrollo natural. Sí, natural, porque todos vamos siguiendo el desarrollo de la carga, que es un bien precioso tanto para el importador, el transportador, las autoridades en general. El problema es cuando la carga sufre un siniestro, se destruye, se daña, se contamina, o cuando vienen delitos, contaminación de mercancías por narcóticos, o cuando el importador pierde interés y deja las cargas abandonadas y los comodatos de contenedores y las deudas y los fletes y todo empieza a subir como un taxímetro, y entonces de por medio está el agente de carga internacional respondiendo para acá y respondiendo hacia allá. Todo mundo lloviendo sobre él. ¿Por qué? Porque no hay contratos, porque él nunca dijo qué era, hasta dónde llegaban sus límites de responsabilidad. Entonces, vuelvo y repito, todo es anarquía y costumbre en el rol del agente de carga internacional. Y es el momento de revisarnos, es el momento, y la invitación de esta conferencia es esa, es el momento de aterrizar qué es lo que somos como empresa, habida consideración que tenemos un espectro de trabajo bastante grande. Cuando ocurre el siniestro, ojo lo que les digo acá en esta ficha, cuando ocurre el siniestro se desenmascara la realidad del caos contractual, y esta ausencia afecta siempre gravemente al agente de carga internacional. El agente de carga internacional responde ante los extremos del transporte, ante la línea por contingencias del cliente. Recordemos situaciones de abandono, delitos, aprehensiones, comodato de contenedores, y ante el cliente por siniestros a la carga. Cuando la carga se pierde, cuando la carga es saqueada, la primera figura sobre la cual el importador dirige todas sus acciones civiles de responsabilidad contractual o extracontractual es contra la agente de carga internacional. Lo mismo al contrario, cuando la carga queda en abandono y el cliente deja esas deudas enormes, las líneas marítimas se dirigen sobre esa primera línea que se llama la agente de carga internacional. Los efectos de responsabilidad automáticos porque no existen contratos definidos. Urgen entonces, ya lo dije, protocolos primero de conocimiento al cliente. Recuerden lo que conversábamos la semana pasada con las agencias de aduana y en general con todos los operadores logísticos. Yo creo que los agentes de carga internacional no han hecho su matriz de riesgo, no han montado sus protocolos. Ellos están también en la obligación de reportar operaciones sospechosas, de atender todos estos riesgos que significa para el Estado como agentes, como auxiliares de la función pública de manera delegada. Protección jurídica mediante elaboración de contratos, en donde existan límites de responsabilidad y reservas. Contratación de seguros a la carga, asumiendo como tomadores o beneficiarios. Garantías y reservas ante los transportadores y los clientes. Ante la línea existen convenios internacionales. Ojo, porque la gente de carga internacional, como está colocado en la línea de la frontera, entonces tiene unas responsabilidades civiles y unas responsabilidades públicas aduaneras ante las autoridades y toda la legislación colombiana. Pero de la frontera para allá, en donde están unos proveedores generadores de negocios importantísimos, que son las líneas marítimas y los transportadores en general, ya no vamos a apelar tanto a la legislación colombiana. Los grandes debates que se han dado en el mundo se dan de cara a los convenios internacionales. Yo, por ejemplo, les cito a Naciones Unidas, a Varsovia, a la IATA, en fin, dependiendo del medio de transporte, vamos a tener del origen, del país,
de si los países suscribieron o no los convenios o los acuerdos internacionales, que la gente de carga internacional va a tener que mirar sus responsabilidades aterrizándolas en cada contrato, en cada mandato, en cada convenio, perdón. Por eso es importante que la gente de carga internacional inicie ya un laboratorio jurídico para revisarse en relación con las líneas con las que trabaja, los países a los cuales, de los cuales se está generando ese tipo de negocios, para poder intervenir y definir rápidamente cuáles son sus responsabilidades y sus riesgos, porque vuelvo y repito, de cara al mundo internacional no es uno solo. Existe una filigrana dependiendo de los convenios internacionales que gobiernen cada ruta y cada país del cual es miembro la línea marítima, etc. Pero ante cualquier riesgo, la protección de la gente de carga internacional es básicamente el seguro, es el diamante, es la joya de la corona, seguro a la carga y una relación clara y soportada con el cliente. Por eso es importante, porque de todas maneras las aseguradoras pagan, pero repiten contra el responsable. El agente de carga internacional no puede quedar tan expuesto, tan desnudo como existe en este momento, que es el gran diagnóstico que nosotros queremos formular en esta conferencia. Y soportada con su cliente, quien debe responder por las afectaciones al agente de carga internacional como mandatario. Consideramos que el agente de carga internacional, entonces, sí puede subcontratar como operador logístico. Ojo a lo que les voy a decir, que era una gran angustia que tenían muchos de ustedes alrededor del concepto 13420. No, el concepto no nos derogó el operador logístico integral. Los agentes de carga internacional, por supuesto que pueden seguir vendiéndose como operador logístico integral. No solamente en tareas de agenciamiento aduanero, también pueden vender depósitos. En general son operadores de carga, de transporte, en fin, todo lo que integra la logística de transporte, zonas francas, etcétera. Pero esto no le está prohibido por ley. Ni la aduana puede meterse en el terreno civil. La aduana solamente se limita a lo que tiene que ver con ella, que es aduana, cambios e impuestos, ¿ya? El otro es el mundo de los contratos civiles, en donde, vuelvo y repito, es el gran descubrimiento que yo creo que todos lo sabíamos, pero estoy tratando de presentarlo de la manera más didáctica y más resumida. Señores agentes de carga internacional, ¿quiénes son ustedes? ¿Y qué contratos gobiernan sus relaciones? ¿Dónde están los límites de responsabilidad? ¿Hasta dónde estamos actuando frente a las líneas, frente a los clientes, proveedores de carga, etcétera? Pero yo sugiero, es ya un criterio de aduana, desde el punto de vista de asesores jurídicos, que es mucho más cómoda, y lo vimos en las diferentes sentencias que exoneran a los agentes de carga internacional por responsabilidades frente a siniestros y contingencias, tanto de las líneas como de los clientes, que se anuncie como mandatario. Mandatario con representación, y esto debe constar en contratos, así lo debe mencionar la oferta, y portarse como tal. Como decía mi abuela, no solamente aparentarlo, sino serlo. Es decir, mostrarse siempre como un representante de y ante llevar los mensajes y estar actuando siempre bajo las responsabilidades de otros. Es decir, yo no puedo ir a asumir una responsabilidad integral por todos los servicios a la carga, asumiendo todas las consecuencias de un siniestro en un tema que de por sí es catalogado como responsabilidad objetiva de actividad peligrosa. Ahora bien, lo que no puede un agente de carga internacional, y en esto debemos tener mucho cuidado porque también lo hemos visto y es lo que el concepto quiere frenar, es anunciarse como una agencia de aduana. Ojo, es que yo le hago el agenciamiento aduanero y claro, en un celo y en una confianza, si yo tengo contratos, si tengo cláusulas de respeto comercial y tengo cláusulas de confidencialidad y yo me he armado con un equipo de confianza, señores, la confianza es fundamental en la vida, confianza frente a los amigos, confianza frente a los miembros del hogar, confianza con quien estemos trabajando. Entonces llevémoslos también a unos contratos, busquemos los mejores proveedores de servicios a la carga, hagamos amistad, hagamos alianzas con ellos, pero yo no tengo por qué tenerle miedo al tema comercial. Las agencias de aduana tienen que tener un trato directo con los clientes de los agentes de carga internacional
y no colocarme ahí simplemente por defender un tema de una factura, defender un contexto comercial, escondiendo a mi agente de aduana, escondiendo a mi depósito, escondiendo a mis operadores y asumiendo todos los aguaceros que se vengan. Realmente creo que ese negocio no va, ese negocio así no sirve. Los riesgos son demasiados, demasiados por mantener en una cajita de cristal a nuestros clientes. Yo debo ser competitivo por otras cosas. Debo ser competitivo porque es que la gente de carga internacional es necesario como coordinador, como administrador, como auditor, como una especie de administrador, de buen administrador en el sentido económico y de facilitación y de seguridad jurídica de las operaciones que asume frente a sus clientes. Pero no porque esté escondiendo a las agencias, no permitiendo que las agencias tengan un trato directo con los importadores, etcétera. Es decir, debemos manifestar los agentes de carga internacional en las ofertas que los contratos serán ejecutados de manera directa por agentes de aduana que ojalá incluso aterricemos los nombres y haya un trato directo para que las responsabilidades empiecen también a ampliarse, porque las agencias de aduana, dentro de la filigrana también de sus responsabilidades, tienen que suscribir un mandato para la DIAN que soporta las declaraciones de aduana, y eso les da una relación directa también de responsabilidades frente al cliente. Lo contrario debe advertir en las ofertas su alianza con agencias, depósitos, transportadores autorizados. Ojalá mencionarlos con nombre, ojo, y dejar claro que se actúa como operador logístico y se subcontrata con operadores autorizados como mandatario en representación de sus clientes. He aquí las grandes distinciones aduaneras y de trato comercial por que he venido haciéndoles un esfuerzo, espero me estén entendiendo. En el contrato suscrito entre la agente de carga internacional y su cliente, no se pueden asumir directamente gestiones de intermediación. Lo he repetido hasta el cansancio y el concepto lo deja muy claro. Solamente el compromiso de subcontratación. Al tiempo, obviamente ya lo dije, de coordinación, vigilancia, administración de recursos, auditorías, buscar los caminos más cortos, reducción de costos, acompañamiento frente a la seguridad. Esos son los verdaderos temas que le interesan al importador y al exportador. Que se sienta protegido, que haya un chapulín colorado, que haya un Superman ahí defendiéndolo frente a todos los riesgos que significan tantos proveedores que deben servir a la carga. Que haya un doliente, que haya un ejecutivo de cuentas vigilando su operación de manera integral. Y eso es lo que va a hacer competitivos y necesarios a los agentes de carga internacional. Respecto a la facturación, ojo que este es un tema algo muy delicado que sí debemos revisar con todas nuestras áreas administrativas y contables. Esto lo he traído en mi investigación para esta presentación de expertos en el área contable con quien hicimos un laboratorio. Yo soy abogado, me apoyo en mis socios que manejamos también el tema fiscal, y en unas reuniones que sostuve con ellos en relación con el concepto, me anotaron esto, que lo entiendo de la siguiente manera y se lo llevo a ustedes, pero por favor revísenlo con sus contadores. Ellos dicen, se debe incluir el concepto gastos de terceros, cuenta número 28, prevista en el artículo 1.6.1.4.3 del decreto 1625 del 2016. Lo que entonces que las agencias de aduana u otros proveedores facturen sus servicios a la gente de carga internacional, que es lo que queremos como gente de carga internacional, de mantener una sola relación, una sola factura hacia el cliente, pero obviamente compilando todos los servicios a la carga bajo la figura de gastos de terceros. Y a su vez los incluya bajo este concepto en la factura del importador, perdón. En la factura al importador, diferenciando siempre su comisión como ingresos y pagando el respectivo IVA por ese concepto, por su comisión. Aduaneramente, la DIAN solo exige ante el importador y su agente aduanero el mandato y un trato directo en materia de información, documentos y datos mínimos de conocimiento. Pero ojo, podría también el importador otorgarle un mandato a la agente de carga internacional, ese formato ya lo tienen algunos de nuestros clientes, para que actúe directamente en su representación ante la agencia de aduana.
y así poder validar toda la información y documentos que éste le entregue. ¿Quién? El agente de carga le entregue a las agencias de aduana para que puedan. Yo preferiría que sea un trato directo de información, datos y documentos entre los importadores y exportadores y sus agentes de aduana, bajo la vigilancia y coordinación, obviamente, del agente de carga internacional. Pero si los agentes de carga internacional de todas maneras quieren direccionar eso para no molestar al cliente, para tener mayor control, porque quieren hacer el primer filtro de revisión de documentos, etcétera, porque quieren cumplir, así sea de manera informal, con tareas preventivas en relación con la seguridad jurídica, con la seguridad técnica, clasificaciones arancelarias, porque he visto a los agentes de carga internacional también, algunas empresas fungen también como asesores en materia técnica aduanera y hacen clasificaciones arancelarias, etcétera. El problema es que después de actuar de ese modo, direccionan con instrucciones a las agencias de aduana, viene una liquidación oficial, el agente de carga sale corriendo, no hay responsabilidades, queda la agente de aduana respondiendo solito ante la aduana y ante un importador que tarde o temprano en los procesos administrativos sancionatorios o en los contenciosos administrativos van a tener que sentar los dos en la misma silla y resulta que el artífice de todo no aparece por ningún lado. Entonces, es bueno darle claridad a esto desde todo punto de vista. Sí, el agente de carga internacional puede intervenir también como un asesor en materia de técnica aduanera, pero que aparezca claramente cuál es su papel allí, que se vea su responsabilidad. Esto nos hace también asumir profesionalmente ese papel, nos convierte en empresas serias, en empresas transparentes, confiables ante el importador y ante las agencias de aduana. Y también podemos aprovechar porque en cualquier momento se puede venir la agencia de aduana con una acción de repetición, como ha ocurrido contra los agentes de carga internacional por responsabilidad extracontractual, demostrando que las agentes de carga internacional, a pesar de no existir contratos, impusieron en representación del cliente esa partida arancelaria y los llevaron al error y ese error les generó sanciones, les generó la quiebra de la compañía. Es decir, el riesgo es inmenso. Eso, cuando los riesgos son tan altos, eso es mejor no andar ni de fantasma ni tan expuesto. Es mejor colocarnos, como decía mi abuela, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, en el lugar preciso, con los contratos definidos, con los marcos rectores de mi rol y de mis actuaciones ante el importador y ante las agencias de aduana. Entonces, siempre hay que diferenciar todas estas relaciones según las prohibiciones, los marcos legales y los compromisos contractuales. En últimas, eso es lo que hace falta, mis apreciados amigos, contratos y roles específicos. Básicamente definición de mandatarios. Aquí estamos en el reino de los mandatos. Mandato para que entregue documentos e información a la agencia de aduana, mandatos a la agencia de aduana para que actúe ante la DIAN y mandato del agente de carga internacional para que actúe tanto a la agencia de aduana como ante la línea marítima y ante los demás. En últimas, creemos que se puede actuar como operador logístico, pero con respaldo contractual, vuelvo y recabo sobre lo mismo, entre todos, clarificando para todas las órbitas de trabajo de cada uno y las consecuencias en el evento de incumplimientos, los grados de responsabilidad, es decir, tanto el contrato del agente de carga con sus clientes, primer contrato al que tenemos que llamar la atención. Voy a mencionarles 5 contratos que por favor tomen nota allí, porque tienen que hablar con sus departamentos jurídicos y tienen que revisarse. Por favor, monten sus protocolos de seguridad jurídico. Señores agentes de carga internacional, se los están pidiendo a gritos todos los operadores de comercio exterior, las líneas, todo para que cada vez que suceda un siniestro, no sea esta amargura de empezar a caminar el mismo sendero de discusión, de si respondo o no respondo, y esto se vuelve una nube perversa que muchas veces ataca a los propios agentes de carga internacional, porque si no hay un contrato definido de mandato con límites de responsabilidad, terminan metiéndole un corretaje o un transporte o una figura distinta al mandato y los hace asumir unas responsabilidades infinitas que pueden incluso quebrar a una compañía tan hecha a pulso, con tanto esfuerzo como las de las empresas formales que me están escuchando. Primer contrato sobre el cual tenemos que revisar, son 5 contratos que deben estar en la carpeta de todos los agentes de carga internacional.
El primero es con sus clientes. Hablo de los proveedores. Es el primer contrato, en donde debe mencionarse que soy un mandatario con representación. El segundo contrato es el del agente de carga con su agencia y otros proveedores. Es el segundo contrato. También es un mandatario. El mandato del importador a su agente de carga internacional para la entrega de información, documentos, es otro mandato. Tercer contrato. El mandato entre el importador y el agente de aduana. Cuarto mandato, en donde si actúa un operador logístico integral, debe mencionarse para que quede claro hasta dónde puedo llegar yo y dejar definidos los límites de responsabilidad para que eso no sea un sancocho y que luego vengan y pesquen en río revuelto en contra mía, en contra del que mejor tenga billetera ahí. Y los convenios o contratos con el agente de carga internacional y las líneas marítimas. Ahí sí no les digo que es un contrato específico, porque esos contratos yo los puedo desarrollar amparados en la legislación colombiana, que habla muy poco del agente de carga internacional, ya les dije. No tenemos sino jurisprudencia y doctrina o las normas aduaneras, pero tengo que irme a los convenios internacionales, sobre todo Naciones Unidas, en el tema de transporte marítimo, mencionó la figura del agente de carga internacional. Entonces, ahí hay unas regulaciones propias de este rol de los operadores logísticos, que tienen además una imposición en materia de contratación marítima respecto de la actuación del agente de carga internacional y las líneas. Y que vuelvo y repito, no existe una norma, existen muchísimas normas. Entonces, así como las normas de origen, tengo que aterrizar el tratado, el acuerdo, el convenio, para entender con cada línea marítima, y dependiendo de las rutas, el origen, qué sé yo, una serie de factores, poder entender cuál es el acuerdo que gobierna mi relación y hasta dónde llegan mis riesgos con esa línea marítima. Cada agente de carga internacional debe entonces hacer una matriz de riesgo dependiendo de cada negocio de transporte. Quinto contrato, quinto contrato. Estos contratos, por favor, anótenlos ahí y aterrícenlo con sus asesores jurídicos, con sus operadores, con sus comerciales y monten de verdad una matriz de riesgo dependiendo, vuelvo y repito, de cada contrato. Conclusiones y propuestas. Tenemos entonces como conclusiones y propuestas. Primero, revisar los convenios, el tipo de contrato y las regulaciones internacionales entre las líneas marítimas en donde se actúa como agente de carga internacional. Segundo, analizar y elaborar contratos con el cliente y cada parte comprometida, principalmente si se actúa como operador logístico integral, dando claridad a las reservas y a la condición de que somos mandatarios con representación. Ojo, señores agentes de carga internacional, no se me dejen meter en otra figura. Ustedes no son transportadores, ustedes no actúan dentro de un contrato de corretaje, ustedes no son comisionistas de transporte, ustedes son mandatarios con representación. Nosotros estamos cumpliendo gestiones encomendadas. Yo no tengo barcos, yo no produzco bienes, yo estoy ahí metido ayudando a la logística. Recuerden la definición, somos arquitectos de la logística, o sea, estructuramos todo un paquete logístico de manera integral. Es bellísimo el trabajo de los agentes de carga internacional, hermosísimo, hermosísimo. Son los maestros de ceremonia, los pastores de la iglesia, organizan, despachan, minimizan gastos, administran recursos, le dan tranquilidad al cliente. El cliente quiere producir zapatos, necesita cuero, necesita hilos, habla con un operador logístico internacional, un agente de carga internacional, y él le organiza todo, incluso desde la compra. Hay agentes de carga internacional que van más allá, incluyen todos los elementos, le compran, le buscan en el mercado lo mejor, le buscan las mejores transportes, las mejores líneas, los mejores precios, le buscan la mejor agencia de aduana, le colaboran en la interpretación de las normas técnicas, le ayudan con los vistos buenos. Son una mesa de trabajo maravillosa, pero son demasiadas responsabilidades, apreciados amigos. Entonces, eso toca definirlo a través de contratos y que cada proveedor responda directamente ante los importadores y exportadores. Que quede claro que yo estoy aquí al ladito, vigilando, supervisando, informando,
haciéndole seguimiento, acompañando la operación para que todo... Y es un papel maravilloso. Eso lo busca cualquiera. Es el acompañante, el asesor, el que va de la mano mía y me va integrando toda la operación. Pero cada vez que alguien cometa un dolo, una culpa grave o incluso leve en materia de transporte y depósito, por ejemplo, o las agencias de aduana cometan errores, pues que hayan tratos directos de responsabilidad frente a la acción u omisión de cada uno de los proveedores y no sea la gente de carga internacional por estar en abstracto el que termine respondiendo por todas las cosas malas del baile. Ojo, tenemos que verificar entonces los contenidos contractuales y adoptar las instrucciones contables que les esbocé que permitan facturar entre la agencia de aduana y el ASI y el agente de carga internacional y entre este y el importador como gastos o pagos de terceros. Es una observación que les hago con base en el concepto, porque el concepto sí nos dejan claro que yo no puedo facturar como si yo hubiera ejecutado actividades directas de agenciamiento aduanero. Digamos que con esto termino esta conversación. Espero pues haber sido lo suficientemente claro. Hay agentes de carga internacional como operadores logísticos que nosotros apreciamos muchísimo, son clientes directos nuestros. Nos encanta servirles, pero vuelvo e insisto, tal vez algunos de ellos estén en este momento conectados con nosotros, escuchándonos, la importancia que montemos las matrices de riesgo y espero los mensajes hayan quedado suficientemente claros. Mucha seguridad jurídica y así como le decimos a los adolescentes, porque los agentes de carga internacional, vuelvo y repito, es la figura más recién creada del mundo de la logística y del mundo del comercio exterior. Entonces, todavía podemos seguir inventándonos, podemos seguir tratando de aterrizarla para que algún día un legislador nos la meta por fin en el contexto del Código de Comercio o nos le den unas figuras pues mucho más interesantes, que puedan ser mucho más eficientes para las buenas actuaciones del comercio exterior. Yo entonces cierro esta conferencia con esta. Estaremos conversando con la doctora Claudia a ver si la semana entrante les hablamos sobre zonas francas, etcétera. Vamos a revisar a ver qué otros conceptos o jurisprudencias por ahí tengamos que podamos analizar ante ustedes. Por lo pronto les hago una invitación lúdica para el día sábado a las 6 de la tarde a través de esta bellísima plataforma que nos han facilitado, Virtualis, para hacer la presentación de mi libro de poesía, Somos más que palabras. Es un espacio lúdico, 6 de la tarde, día sábado, aprovechando esta cuarentena, para que nos sentemos una hora, hora y media a divagar sobre cómo le ponemos espíritus a las cosas inanimadas y hacemos de este paisaje de la vida algo grato en la medida en que no solamente es técnica y trabajo y preocupaciones, sino también poder expresar los sentimientos. Entonces, nos vemos el día sábado, los que me quieran acompañar a las 6 de la tarde por esta misma plataforma. Muchísimas gracias. Hasta luego, que tengan una feliz tarde. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por esta conferencia tan interesante el día de hoy acerca del rol de la agente de carga. Agradecemos nuevamente por haber participado hoy. Tenemos un par de preguntas que nos gustaría que usted nos ayudara a ampliar. Entonces, nos dice la señorita Andrea Zamaca. Tranquilo. Nos pregunta Andrea Zamaca, y aprovecho para abrir la sesión de preguntas. Si alguien más quiere preguntar, este es el momento para hacerlo. Tenemos esta pregunta. O sea, si un importador otorgando, o mejor dice, es decir, un importador otorgando mandato tanto a la agente de carga internacional como a la agencia de aduanas, es la pregunta. No sé si se logra entender. Sí, más o menos lo comprendo, claro. Ya he dicho que el agente de carga tiene que revisarse a la luz de 5 contratos y los mencioné. Están en su portafolio. La mayoría de ellos, si no todos, son figuras de mandato. Es un contrato dentro del cual no debemos salirnos. Y claro que pueden coexistir varios mandatos. Digamos que él, obviamente, como es el operador logístico integral,
tiene que velar por los intereses del importador, y me imagino que también es que es un maestro de ceremonia que hace un rito muy objetivo y muy dentro del equilibrio y la justicia, porque en el fondo lo que quiere es que todo salga bien. Entonces, el mandato tiene que ser un punto de equilibrio de responsabilidades del agente de aduana y del importador. No dejar desprotegido al importador, pero también cumplir con todas las necesidades de su aliado estratégico, que son las agencias de aduana. Entonces, ese es un mandato que de todas maneras los agentes de carga internacional tienen que vigilar, porque forma parte de su papel de coordinadores, de administradores de la parte logística. Y es un documento esencial para la buena marcha, es obligatorio además, es un documento de soporte de todas las declaraciones de aduana. Es un documento que tiene que entrar a revisar, ¿no? Sobre todo porque allí, vuelvo y repito, se cuecen una serie de responsabilidades. Hay agentes de carga que actúan meramente en materia de documentos, pero hay otros que van un poco más allá en materia de servicios, porque vuelvo y repito, esta es una figura que da para todo. Esto es un elástico. O cumple simplemente funciones documentales, o muchas veces veo empresas que manejan servicios integrales. Entonces, acompañan al cliente, incluso, vuelvo y repito, con expertos en técnica aduanera. Entonces, las instrucciones sobre conocimiento de la mercancía, uso de la mercancía, perdón, destinación de la mercancía, que muchas veces nos llevan a renglones de exenciones o exclusiones tributarias, están determinadas por los agentes de carga internacional. Porque vuelvo y repito, no hay un trato directo entre el importador y la agencia de aduana. Entonces, si los agentes de carga intervienen ahí, deben hacerlo también bajo la figura del mandato. O sea, deben dejar en claro que ellos toda esa información la están procesando con base en los datos que está entregando el realmente responsable de esto. O sea, se trata también de que en medio de toda esta maraña de relaciones y de contratos, básicamente de mandatos, vuelvo y repito, todos actuemos en representación para que la cadena al final, la trazabilidad de la transmisión de datos, de documentos, de información tan delicada que es esta, pensemos simplemente en un tema de su facturación, por ejemplo, que es un delito, lavado de activos, pensemos en lo más horroroso del comercio exterior, pues al final, ¿quién es el dueño del negocio? ¿Quién fue el que tuvo interés en ir a comprar? ¿O quién fue el que tuvo dolo de un delito? Pues es el importador. Entonces no podemos con estas figuras tan amorfas, vuelvo y repito, desfiguradas, que los importadores o exportadores dolosos, los que quieren hacerle daño a este país, pues se aprovechan de esta anarquía y al final actúan a través de operadores logísticos. Como dicen, si se incendia la casa, salen corriendo y al final quedan los agentes de carga internacional, las agencias de aduana aquí respondiéndole a la aduana, a todas las autoridades en general, por un acontecimiento que no debió ser nunca su responsabilidad. Entonces, ¿eso cómo queda claro? A través de contratos. Eso es lo que vengo insistiendo. Contratos básicamente de mandato, no es otro. El agente de carga internacional es un mandatario con representación. Ante todo el mundo, agencias de aduana, autoridades, líneas, ante todo el mundo tiene que decir que es un mandatario. Esa es mi propuesta. Y pueden coexistir, vuelvo y repito, varios mandatos al tiempo, que creo que es la pregunta que me están haciendo, Claudia. Ok, doctor, muchas gracias. Vamos a leer aquí un aporte muy interesante de Angélica Toro. Dice, no debemos preocuparnos entonces por ese concepto de la DIAN que pareciera prohibir las alianzas estratégicas entre agente de carga internacional y agente de aduana, y por eso genera confusión entre los usuarios. Muy asertiva la opinión de la doctora Angélica. Yo le complemento, pues me parece que es una muy buena conclusión de todo lo que he explicado. No nos asustemos el concepto, porque vi muchas llamadas de agentes de carga internacional asustados. Bueno, la DIAN entonces acabó con el negocio. No. La DIAN no se mete ahí, no puede meterse, no es su competencia. Ella simplemente dijo, porque, vuelvo y repito, como estamos ante una figura tan amorfa, una figura que no sabemos qué es, a veces un fantasmita, otras veces hace esto, otras veces, me imagino, supongo, que en alguna investigación, no tengo datos de ella, pero quiero presumirlo,
si yo fuera funcionario de DIAN, pues obviamente si vienen y me dicen, no, es que tengo un agente de carga internacional, un operador logístico que se está ofreciendo como agencia de aduana. ¿Ah? Porque vuelvo y repito, es un celo por el tema comercial. Por favor, yo pienso que ya es hora de que nos liberemos. Yo sé, es un comercio, digamos, en donde la lucha a veces no tiene valores, qué sé yo, pero fíjense lo que estamos viviendo. Es el momento de reconquistarnos, es el momento de reestructurarnos, de volvernos a hacer, a través de vivir tranquilos, a través de relaciones transparentes, relaciones confiables. Y yo realmente tengo que competir, es por lo que yo sé hacer. Los agentes de carga internacional tienen una avenida de cinco pistas para ir a competir entre ellos como gente de carga internacional y no tienen que tenerle miedo ni a las agencias de aduana ni nada, hacer simplemente unos contratos muy bien hechos, muy bien asesorados, en donde queden pactos de protección comercial, pactos de confidencialidad, y todo eso se resuelve en un contrato. Y obviamente lo que decíamos la semana pasada, full conocimiento al cliente, porque aquí todos son clientes. Las agencias de aduana que se unan a un agente de carga internacional tienen que ser empresas honorables, y honorables es defender la palabra, como hacían los de antes. Eso, y ese mercado existe, créanme que existe, no generalicemos. Entonces vamos a buscar las empresas éticas, las empresas honorables, las empresas que se hacen matar por su palabra, porque tienen responsabilidad con sus aliados estratégicos. Y no le tengamos miedo a que las agencias jueguen su papel ante los importadores y exportadores. Entonces yo retomo la conclusión de la doctora Angélica. Sí, claro, el concepto no me puede prohibir y los operadores logísticos integrales pueden seguir funcionando. Lo que pasa es que si yo como funcionario de la aduana, vuelvo y repito, me llega la denuncia de que tengo agentes de carga internacional que deben existir, ofreciendo servicios por celo directamente a los importadores, diciendo, tranquilo, que yo le hago el agenciamiento aduanero. Debe haber ofertas por ahí, o palabras, o correos electrónicos, o es la sensación que a veces se ve en el ambiente, porque vuelvo y repito, no tenemos roles definidos, pues obviamente eso es una infracción administrativa en el estatuto aduanero, ofrecer servicios sin tener la autorización como agencia de aduana. Entonces, ¿qué hizo el concepto? Decirle a los agentes de carga internacional, quietos ahí, ojo con lo que ofrecen, ojo con lo que facturan, ojo con lo que contratan, porque ustedes no son agencia de aduana, pero yo sí puedo ofertar, contratar y facturar diciendo que soy un mandatario y que el agenciamiento aduanero lo va a hacer la empresa X que está autorizada por la autoridad aduanera. No soy yo. Yo le voy a coordinar el trabajo a él. Yo lo voy a vigilar. Yo voy a protegerlo a usted y voy a darle garantías de seguridad jurídica frente al trabajo de su agente aduanero. Ese es mi trabajo. Ese es el servicio del agente de carga internacional. Pero obviamente el concepto lo que está diciendo es, señores, ustedes no son depósito, ni son agencia de aduana. Ojo con eso. Entonces sí, podemos seguir vendiendo servicios integrales, claro que sí, pero hay que anunciar que lo hacen otros. ¿Qué actividades son las mías y qué es lo que hacen otros, ¿no? ¿De acuerdo? Perfecto, doctor Juan Carlos, le agradecemos muchísimo por su conferencia, por el acompañamiento en esta jornada de actualización en comercio exterior, en derecho aduanero, que estamos haciendo todos los miércoles. Muy interesante también la propuesta para la próxima semana, y queremos también abrir esta opción para que quienes de los aquí asistentes quieran proponer conferencias, lo puedan hacer a través de este medio, del correo electrónico. Nos pueden proponer qué temas les gustaría en los que pudiéramos profundizar los miércoles a esta hora, junto con el doctor Juan Carlos, su equipo, y quienes de ustedes quieran también apoyarnos en esta conferencia, que es un espacio que estamos abriendo y disponiendo para todo el sector de comercio exterior. Mañana jueves tenemos una conferencia también, pues para que ustedes puedan compartir a otras personas interesadas acerca de cómo conseguir trabajo de sus sueños. Obviamente ustedes todos están trabajando, pero de pronto si tienen personas que estén interesadas, queremos apoyar también en este momento de coyuntura a la ciudad y a aquellas personas que también necesiten buscar empleo. Y el sábado a las 6 de la tarde tenemos el lanzamiento del libro Somos más que palabras, también de nuestro poeta aquí presente, Juan Carlos Henao.
Entonces queremos invitarlos también a esta conferencia o a este lanzamiento más bien del libro. Es un espacio que tendremos con unas copitas de vino también que podemos compartir y sabemos que será un tiempo muy, muy especial para quienes nos quieran acompañar. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a todos por su asistencia a esta conferencia de hoy sobre el rol de la gente de carga frente a otros usuarios. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y bueno, les deseamos a todos un feliz resto de semana.